La 31. 31. Estrofa 1 y 3, estrofa 1 y 3. ¿Cuál, hermano? 31, estrofa 1 y 3. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera, si soy fiel, viviré allá con él. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Oremos, vamos a orar por siempre algunos que están enfermos. Acompáñanos con esta oración. Te alabamos, Padre. Queremos, Dios, reconocer el control que tienes sobre todas las cosas, Padre. Ayúdanos a tener la humildad suficiente para entender esto, Padre. Muchas de las cosas que suceden están fuera de nuestro control, Sabemos que hay algo más grande que estás haciendo, algo que no podemos ver, pero sabemos que confiando en ti, entendemos que es para nuestro bien. Te alabamos, Padre, te damos gracias que nos has traído a este lugar. Perdónanos nuestros pecados, Dios, de la manera como perdonamos a los que nos ofenden. Y Dios, oramos que nuestros corazones y mentes siempre estén atentos a hacer las cosas o planificar, pero teniéndote en cuenta, Dios. Ayúdanos con eso, Padre. Oramos en especial, Dios, por nuestros hermanos y hermanas, especialmente por aquellos que están padeciendo o teniendo alguna enfermedad. Queremos orar por la salud de Franklin, la salud de Francesca. Queremos orar por la salud de Colette también, que los ayudes, Padre, en este tiempo. Oramos por la salud de Magdalena de igual manera. Oramos, Padre, que puedas estar con ellos en este tiempo, que les des recuperación, Dios, que puedan salir adelante, Padre, y que puedan de esta manera sanarse. Oramos y creemos que tu voluntad va a ser con ellos. Y Dios, queremos pedirte también por la necesidad que tienen algunos hermanos de encontrar un trabajo, Dios. Oramos que tú los puedas bendecir, Dios. Oramos de igual manera, Padre, que puedas ayudarnos espiritualmente, porque puede ser que tengamos alguna carga espiritual, Dios, algo que no nos dé tranquilidad en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios, oramos que tú nos puedas ayudar, Padre, con tu palabra, con tu guía, Dios, a salir de esta, Padre. Perdona nuestros pecados. Oramos, Dios, que nos bendigas ahora también en este estudio, que podamos enseñar tu palabra, retenerla y aplicarla en nuestras vidas, Dios. Padre, queremos darte las gracias y pedirte estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy día vamos a continuar nuestro estudio, vamos a engancharnos, vamos a hablar otra vez acerca de la unidad de la iglesia. Vamos a leer para poder engancharnos con el estudio. Vamos a leer 1 Samuel 17 en el Antiguo Testamento, 1 Samuel capítulo 17 en el Antiguo Testamento. En la oficina también hay por si acaso, Alexander. 1 Samuel 17. 1 Samuel capítulo 17, versículos 28 y 29. Eso está en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel, ¿qué, hermano? Amén. 1 Samuel 17, capítulo 17, versículo 28, 28 y 29. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y aquí no has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón,
que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Ok, ahora este es el episodio, como ya habíamos hablado antes, el episodio en el momento en que David va a ver a los filisteos teniendo un enfrentamiento con los judíos. Los filisteos son aquellas personas que eran enemigos de los israelitas. Entonces había una pelea, una batalla. Y había un filisteo que era un gigante, ¿no? ¿Verdad? Que muchos, o tenía una estatura bien grande, llamado Goliat. Probablemente muchos se acuerdan de esto. Bueno, David va donde sus hermanos están en el frente, están en la línea de batalla. Y entonces, y David era pastor de ovejas, no era soldado, pero sus hermanos eran soldados. Entonces, lo que sus hermanos hacen es asumir lo peor de David. Es decir, pensaban que David simplemente venía a ver ver la batalla. Eso es lo que dice el versículo 28, ¿verdad? Su hermano Eliú se encendió en ira contra David. Eso dice el versículo 28. ¿Para qué has descendido acá? ¿Para qué has venido? ¿A quién has dejado aquellas ovejas? Yo conozco tu soberbia, yo conozco tu malicia que hay en tu corazón, que para ver la batalla has venido. Eso es lo que asume su hermano, ¿verdad? Asume lo peor de David. Y bueno, lo que entendemos por la historia es que David no necesariamente estaba yendo por eso. Había ido por alguna otra razón. Pero ahora, cuando tú y yo si queremos aplicar este verso a nuestras vidas de manera práctica, una de las cosas que podemos aprender con este versículo es simplemente que no asumamos lo peor. No asumamos lo peor de alguna situación que nos pueden decir o comentar. No asumamos lo peor en cuanto a lo que, o en cuanto a la mirada de un hermano, la mirada de una hermana, o cuanto a la manera de pararse de un hermano, la manera de pararse de una hermana, la manera de hablar, la manera de gesticular. O sea, no asumamos lo peor. No sabemos necesariamente las intenciones que hay en la mente o en el corazón, que pueden haber en la mente y el corazón de una persona. Y en ese sentido, cuando leemos estos versos, eso es lo que nos enseña, por ejemplo, la relación o el momento en que Eliab, el hermano de David, está asumiendo justamente lo peor, sin saber necesariamente o realmente lo que David quería hacer, o la razón por la que él estaba en ese momento. Entonces, esto nos enseña a nosotros a no asumir lo peor. Básicamente, o en otras palabras, que tú y yo demos el beneficio de la duda, ¿cierto? El beneficio de la duda antes de asumir lo peor. Antes de asumir lo peor. Entonces, en ese sentido, esto es algo que nos va a ayudar a nosotros a que podamos, no necesariamente podamos romper una relación o dejar de relacionarnos con alguien, sino más bien darle una chance, una oportunidad, a la relación que pueda tener con este hermano, con esta hermana, con este amigo, con este pariente, antes de asumir ¿qué? Lo peor. Antes de asumir lo peor. Un texto más, vamos a leer Salmo 40, Salmo capítulo 40, versículo 16. Salmo capítulo 40, versículo 16. Ahora es fácil asumir. Bueno, ok, no te voy a negar que es algo, o sea, no es fácil hacer esto, no es fácil no asumir lo peor, especialmente cuando tú y yo hemos tenido experiencias negativas. Entonces, muchos, cuando nos encontramos con una situación parecida a la de David y su hermano Eliab, muchas veces vamos o recurrimos a nuestra experiencia, ¿cierto? Y decimos, no, por experiencia sé que esto va a pasar, o que esto puede pasar. Esto puede pasar. Cuando realmente no sabemos exactamente si va a pasar. Puede sí, pero puede que no. Pero muchas veces recurrimos a nuestra experiencia, nuestras malas experiencias muchas veces nos empujan a asumir lo peor. Cuando en la realidad, la verdad, lo tangible es que
si le damos una chance, podemos ganarnos un hermano o una hermana, ¿verdad? Ahora, no es fácil otra vez hacer esto. Algunas veces he asumido lo peor, personalmente he asumido lo peor, algunas veces, pero gracias a Dios que mi esposa, ¿no? Me agarra así a cocachos. No asumas lo peor. O sea, estoy idónea, ¿verdad? Y a veces uno, ok, está bien. No, pero esto ya ha pasado antes, le digo. No, tranquilo, espera. Habla, conversa. No asumas lo peor. Entonces, si asumiéramos lo peor de todos, pues hermanos, podríamos convivir en el convivio que se ve en el cuarto domingo de abril. Podríamos convivir, probablemente no. Hugo, a ver, dinos. Bueno, lo que quería traer todo el contexto de cuando Elías le decía así a David, porque qué es lo que estaba pasando. Obviamente estaba Goliat provocando al pueblo de Israel, Sí. que era un gigante y nadie se atrevía porque le tenía miedo. Entonces ve a su hermano, un jovencito, un cuidador de ovejas, y ¿tú qué es aquí? ¿Qué haces acá? No hay ¿Qué razón. que vas a vencer a ese gigante? ¿Cómo se te ocurre? ¿Verdad? Pero sí sabe que ella había sido elegido de Dios, ¿no? Claro, sí, o sea, Ungido. ungido, claro, sí. Ok, toda una historia, pero bueno, no asumamos lo peor. ¿Para qué? Bueno, para hacer esto, para que podamos hacer esto que nos dice el Salmo 40, versículo 16. No sé si alguien lo tiene, lo puede leer. ¿Capítulo cuál? Versículo 16. Versículo 16, Salmo 40, versículo 16. Gócense y alegres en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Ok. ¿Quiénes deben de gozarse? ¿Quiénes deben de alegrarse? Todos los que buscan a Jehová, todos los que buscan a Dios. Ahora, alabar a Dios, encontrar bendición en Dios, como la salvación, entre otras cosas, son cosas que juntos nos podemos, tú y yo podemos celebrar por esto, podemos tener gozo por esto juntos. Y si tú y yo, bueno, porque todos aquí estamos buscando a Dios, amén. Estamos buscando a Dios. Entonces todos estamos buscando a Dios. Entonces, esto quiere decir que hay, bueno, nuestra mente y nuestro corazón está apuntando hacia algo. Hay cierta unidad. Porque estamos buscando a Dios. Queremos tener, por ejemplo, entre otras cosas, lo que se menciona aquí, gozo, alegría, pero también salvación. Queremos también enaltecer a Jehová. Todos nosotros. Pero démosle una chance a la relación que podemos construir entre nosotros. Vamos a darle una chance. Y para darle una chance a esa relación, para fortalecer nuestras relaciones, no asumamos lo peor. No asumamos lo peor del hermano, de la hermana, del amigo, de la amiga, del papá, de la mamá, del hijo, de la hija. Demos una chance, bueno, por lo menos, ¿no? El beneficio de qué? De la duda. El beneficio de la duda. Okay, no, hasta ahora no, o sea, Jesús, Pedro lo negó, Jesús luego lo recibe, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese episodio, Juan capítulo 21, cuando Pedro niega a Jesús, luego los apóstoles se vuelven al mar a pescar, Juan está en la barca, Pedro está en la barca, y la Biblia dice que Pedro estaba desnudo prácticamente porque él estaba pescando, es la costumbre, así se pescaba. Y en ese sentido, Juan se da cuenta de que alguien está caminando en la orilla y se da cuenta es el Señor, y empieza a gritar, es el Señor. El Señor está allá y Pedro lo ve, se alza la vista, ve al Señor y lo que hace es lanzarse. Bueno, primero se viste, se ciñe su vestimenta, o sea, se viste porque no va a encontrarse con cualquier persona. Se viste, se lanza al mar, nada y se acerca a Jesús. Esa es la caminata que Jesús tiene con Pedro, o después de comer, mejor dicho, después de comer peces, lo que habían pescado. Jesús tiene una caminata con Pedro, una conversación con Pedro, en donde Jesús lo que hace con Pedro
bueno, no sé si podría decir que él le da el beneficio de la duda. Es decir, no sé si Jesús le da el beneficio de la duda a Pedro. Pero Jesús lo que hace es perdonar. O sea, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces le pregunta Jesús eso a Pedro. Cada pregunta equivale a cada negación de Pedro. Jesús está perdonando a Pedro. O sea, no sé si Jesús le da el beneficio de la duda, pero creo que Jesús va aún más. Simplemente Jesús no asume lo peor de Pedro. Lo negó, sí, pero Jesús lo que hace es, ok, vamos a redimirte. No asume lo peor y luego lo redime a Pedro. Pedro lo niega 3 veces, Jesús lo perdona 3 veces y luego conocemos la historia. Pedro. Ok, avancemos un poco más. Efesios capítulo 4, versículo 32, para engancharnos ya con esta clase. Con eso nos vamos a ir enganchando ya. 4:32. Amén, hermano. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ajá, muy bien. Bueno, esto es lo que nos pide la palabra, ¿verdad? Perdonarnos los unos a los otros. Pero ¿cuál es la razón por la que debemos hacer esto? Si es que de pronto tú y yo caemos en este error, que asumimos lo peor, nuestra relación puede ser resquebrajada con un hermano o una hermana, con alguien, pero ¿qué podemos hacer? Supongamos que ya hicimos lo que no debimos de hacer. No le dimos el beneficio de la duda a un hermano o una hermana. Asumimos lo peor de un hermano o una hermana. Consecuentemente la relación se resquebraja. Pero ¿qué podemos hacer? Pedir perdón. Pedir perdón. ¿Cuál es el motivo por el cual debemos de pedir perdón? ¿Qué es lo que nos debe de motivar a nosotros pedir perdón? Que Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. Y nos ha perdonado por medio de Jesús. Entonces debemos de buscar restablecer la relación. Ahora, ¿por qué? Bueno, fíjate, tú y yo antes de venir a los pies de Cristo estábamos en discordia con Dios. Romanos nos dice eso, que había una separación contigo y con Dios, con nosotros, para con Dios. Estábamos separados de Dios. Pero sin embargo, cuando Jesús vino, lo que hizo es darnos reconciliación, la paz, hacer la paz entre Dios y entre nosotros. Ahora, si queremos restablecer esta relación con Dios, es necesario encontrar la paz, hacer la paz con Dios, hacer las paces con Dios. Y eso es lo que tú y yo hemos querido hacer, por eso estamos aquí, amén. Estamos aquí por eso. Pero si tomamos ese ejemplo a nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas, si no hemos dado el beneficio de la duda, si hemos asumido lo peor, ¿qué podemos hacer? Hacer lo mismo que Dios hizo por nosotros por medio de Jesús. Perdonar y restablecer la relación. La palabra de Dios nos enseña esto. Ok, vamos a voltear la página y ahora leer Santiago capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, Santiago 3, versículo 1. Ok, aquí, bueno, cuando les pida sus comentarios, por favor, trátenme bonito. Ok, Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ok, bueno. Es que vamos a tener lo que enseñamos la palabra de Dios, vamos a tener que dar cuenta de lo que enseñamos. O sea, eso es innegable, la palabra lo dice, bueno, Santiago nos habla acerca de esto, ¿no? Entonces por eso Santiago dice, bueno, no sean muchos de ustedes maestros, a los cristianos le dice eso Santiago. Ahora fíjese, en la iglesia, aparentemente, cuando Santiago escribe esta carta a los cristianos, aparentemente había la posibilidad,
aparentemente había la oportunidad de que muchos de los cristianos puedan enseñar la palabra de Dios. Es decir, probablemente había necesidad de que se establezcan maestros de la palabra de Dios, profesores de la palabra de Dios. Probablemente había esa necesidad, ausencia de maestros. Entonces muchos, como había ausencia de maestros, que lo más común, lo más lógico que pueda suceder es que se busquen maestros, ¿cierto? Ahora, si nadie quiere lanzarse como maestro, o sea, decir yo quiero enseñar, entonces probablemente algunos hermanos a dedo, ¿verdad? O sea, podrían decir, enseña hermano, enseña. Okay. Con tu opinión. Claro, enseña, no, la palabra de Dios. Bueno, un poquito distinto de opinión y enseñar, ¿ok? Pero enfocamos en enseñar. Ahora, sin embargo, como había esa oportunidad de enseñar o esa ausencia de maestros, Santiago lo que nos da a entender es que probablemente había algunos hermanos que querían enseñar simplemente más que por enseñar, por la posición que le daba esto. La posición de ser maestro, o sea, de ser reconocido, escuchado, visto por los demás. Porque hay cierta importancia cuando uno enseña, ¿verdad? En algún lugar, cuando los demás escuchan, hay importancia. Entonces Santiago por eso dice a los hermanos cristianos, ok, está bien, en la iglesia pueden faltar maestros, puede que haya necesidad de que tengamos maestros, pero hermanos en Cristo, tengan esto en cuenta, no todos deben de hacerse maestros, no todos deben de dedicarse a la enseñanza. ¿Por qué? Bueno, la segunda parte del versículo 1 de capítulo 3 dice que va a haber una mayor condenación para aquellos que se dedican a la enseñanza. Condenación en el sentido de que van a ser juzgados por lo que se enseña, y por lo que enseñan pues van a recibir algún tipo de, ya sea una corona de parte de Dios o las represalias por haber enseñado mal. Ahí vamos a ese punto, por haber enseñado mal. Bueno, en Perú, no sé si esto pasa en México o en otros países, pero en Perú cuando hubo un tiempo en el cual hubo ausencia de maestros en las escuelas. No había muchos que estudiaban para ser maestros, y obviamente es una profesión, se tiene que ir a la universidad para ser maestro. Pero hubo esa época en donde el gobierno, como vio que no había maestros, lo que hizo es dar oportunidad a los muchachos de secundaria, que recién salían de la escuela secundaria, graduados de la escuela secundaria, no tenían ningún estudio de profesión específica alguno, les daban la chance de ser profesores, porque había ausencia de profesores, especialmente en la parte lejana de la capital, en la sierra o en la selva del Perú. Y bueno, les daban un buen beneficio, es decir, bueno, salías del colegio, de la secundaria, te iban a pagar, te iban a dar tu seguro social, y el retiro y todo eso. Y es más, si ibas a un lugar mucho más alejado, más remoto, más era el pago. Entonces, bueno, no sé si eso existía en otros lugares, pero lo que sucedió es que ya luego, cuando vinieron otros gobiernos, pues obviamente muchas personas ya empezaron a estudiar para ser profesor, porque vieron los beneficios, se puede ganar bien, ¿no? Si vas a un lugar remoto, puedes ganar bien. Entonces empezaron a estudiar, se empezó a poner, o sea, hubieron más profesionales para ser profesores. ¿Y qué pasó con estos estudiantes? ¿Qué pasó con aquellos que salieron de la escuela secundaria y se dedicaron a ser profesor? No eran profesionales. Bueno, el gobierno todavía les dio la chance de regresar a la universidad a que se preparen. No le daban sueldo completo, pero por lo menos pagaban el estudio y terminaban, y luego podían conseguir más trabajo después de ser graduados o de terminar. Era un programa especial que no duraba 5 años, duraba 2 años, 2 años si no me equivoco, para ellos, porque en la práctica ellos eran profesores, solo les faltaba la parte teórica nada más. Ahora, la razón por la que les comento esto tiene que ver con la preparación. Si tú y yo queremos enseñar, si tú y yo queremos hablar acerca de la palabra de Dios, si queremos ser maestros o maestras de la palabra de Dios, el apóstol o Santiago lo que nos dice a nosotros: hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahora, ¿por qué nos dice esto el apóstol Santiago? Lo repito una vez más, porque él nos está animando a prepararnos.
Si tú y yo vamos a enseñar la palabra de Dios, si tú y yo vamos a compartir la palabra de Dios, hermanos, es importante que tú y yo nos preparemos, que sepamos lo que vamos a decir. Ahora, esto no debe de causarnos, no debe de intimidarnos, no debe de a nosotros de hacernos tener miedo, temor para compartir la palabra de Dios. Hay muchas cosas que tú y yo compartimos, con nuestras palabras compartimos. Pero ¿por qué las compartimos? Porque sabemos, porque hemos conocido, porque nos han enseñado, porque de alguna manera nos hemos preparado. Por ejemplo, hablamos, ¿quiénes acá tienen? Bueno, por ejemplo, Stacy trabaja y obviamente él se ha preparado para trabajar en esa área, ¿verdad? Tiene conocimiento del área donde él trabaja, lo mismo Hugo. Tiene preparación, entonces, y en la práctica le da mucho más, obviamente más experiencia con respecto a las cosas que ellos hacen, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ellos, porque se han preparado, pueden hablar o cuando hablan de su profesión, saben de lo que están hablando. Lo mismo podemos hablar acerca de Jenny o de Isaac o de María o de otros hermanos que nos dedicamos en diferentes áreas. Podemos hablar de esas cosas porque nos hemos preparado, hemos tomado el tiempo para que de pronto si alguien viene a preguntarnos, pues de pronto podamos enseñarle, pero enseñarle bien, ¿cierto? Esa es la idea. Oye, hermana, por ejemplo, ¿quiénes trabajan? Las que trabajamos en limpieza, por ejemplo. Ustedes han enseñado a alguien bueno, se dice que todos deben de saber limpiar. Es lo que se dice. Es lo que se dice. Pero ¿a cuántas hermanas ustedes han tenido que enseñar? ¿O a cuántos trabajadores o trabajadoras han tenido que enseñar? ¿Han sido pocos? Probablemente no. Entonces, pero otra vez, tú enseñas porque tienes la seguridad de que sabes, conoces el oficio, la profesión en la que tú te dedicas, por lo cual tú enseñas con seguridad. Eso es lo que, básicamente eso es lo que nos pide Santiago. Cuando tú y yo vamos a compartir la palabra de Dios, cuando tú y yo vamos a enseñar la palabra de Dios, Santiago no nos dice, hey, no enseñen. Santiago no dice eso, sino lo que Santiago nos está diciendo es prepararnos. Prepárate para que lo que enseñes, lo enseñes bien. Lo enseñes bien. Ahora, capítulo 3, ahora el versículo 2. Del versículo 2 al versículo 8. Dice esto. Ahora, probablemente algunos están pensando, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando? La unidad de la iglesia, ¿qué tiene que ver esto con lo que no contribuye, lo que contribuye? Bueno, vamos a ver eso ahora. Santiago 3, versículo 2 al 8. Versículo 2 dice esto, si alguien me acompaña después con el versículo 3 en adelante, sería bueno. Dice, versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón que Perfecto. capaz de refrenar todo el cuerpo. ¿Quién quiere continuar? Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las aves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde que las gobierne quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Comentarios? Es lo más tan pequeño, es lo más poderoso, el maldad que tiene. Exactamente. Y he ahí la razón por la que Santiago habla acerca de prepararnos cuando vamos a compartir
cuando vamos a enseñar la palabra de Dios, porque queremos hablar lo que sabemos, lo que conocemos, lo que estudiamos, lo que hemos aprendido acerca de Dios. Porque si no hacemos esto, corremos el riesgo de que nuestra lengua nos anime a hablar cosas de las que no entendemos, no sabemos. Y luego se nos escapa una palabra, ¿verdad? Porque aquí no se le ha escapado, ¿verdad? Una palabra. Uy, hermano, se me escapó. Un ejemplo, Okay. yo escuché en varias ocasiones personas que son hermanos, son cristianos de esta iglesia, y dicen: yo decreto sanación sobre, entonces no está conociendo la doctrina, porque creo que nadie está por encima de Dios. No. Eso no es bueno. Había un cantante cristiano, Melgar, creo que se apellidaba Melgar, algo así. Le detectaron cáncer. Muy buen cantante cristiano, o sea, tenía buena voz. Cantante, ¿no? Con instrumentos de cantar esta música llamada cristiana. Le dio cáncer, estaba en tratamiento de cáncer, pero aparentemente él conocía a muchos, se relacionó con muchos cantantes también cristianos populares, muy populares. Estamos hablando Marcos Segundi, ¿qué otras señoras que cantan no sé, pero varios cantantes populares. Y que, bueno, lo animaron para que vuelva a cantar, a pesar de que estaba teniendo su tratamiento de cáncer, que es un tratamiento doloroso, no es sencillo, no es fácil. Uno termina, según lo que me han contado, muy cansado, muy débil. Pero bueno, lo animaron y lo llevaron al estrado a cantar, y empezó a cantar, pero luego empezaron a orar cosas como estas, ¿verdad? Orar por él, decretar de que Dios ha regresado la salud. Dios declaró que este cantante va a vivir, que no va a morir, que Dios le da la sanación y todo eso. Wow, era muy... Y esto está en videos, o sea, lo puedes ver, o sea, es público. Bueno, el cantante falleció, o sea, murió. O sea, cuando no tenemos cuidado, ¿verdad? Cuando no nos damos el tiempo de estudiar, de aprender, literalmente podemos decir cualquier cosa, como cosas como estas. ¿Y qué habría pasado por la mente y el corazón de este hombre, verdad? Cuando está teniendo el tratamiento para cáncer y cuando le dicen vas a vivir, yo declaro, yo decreto, ¿verdad? Pero no podemos decretar algo de lo que Dios tiene el control, que es la vida y la muerte. O sea, bueno, aparte que no es bíblico, obviamente, es decir, no es bíblico hacer esto, especialmente en estos, lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Pero bueno, ok, ahora, ¿qué? Eso sucede, eso es una gran escala suceden esas cosas, o sea, mejor dicho, es un ejemplo a gran escala, es un ejemplo que nos llama mucho la atención. Pero, por ejemplo, también podemos citar cosas que a ti y a mí, por no controlar nuestra lengua, pues a veces se nos escapan, ¿verdad? En menor escala, vamos a decir, por alguna manera, ¿no? Un mal concepto, una mala opinión con respecto a algo, con respecto a un texto de la Biblia. Y empieza el fuego, ¿verdad? Solo con una palabra. Que alguien diga, que alguien manifieste y empieza el fuego. Empieza la comedia, todos empiezan a debatir. Como ese refrán que dice, ayúdate que yo te ayudaré, que dice, está en rumores. La Biblia de... No, eso no está en la Biblia, pero hay gente que lo dice que está en la Biblia. La Biblia de Roberto Carlos, capítulo 1, versículo 3, ¿verdad? Okay. Hermano, pero una pregunta. Ajá. O sea, decir, decláralo con fe en el nombre de Dios, ¿también es malo? Bueno, la Biblia no enseña eso.
La Biblia no enseña, no nos enseña a nosotros declarar algo de lo que Dios únicamente tiene el control. Ahora, ¿de qué Dios tiene el control? ¿De todo o solo de algunas cosas? De todo. Entonces, debemos de dejarlo todo a la voluntad de ¿quién? De Dios. De Dios. Ok, ahora, pero volviendo a la lengua, hermanos, tengamos cuidado, preparémonos, estudiemos para poder enseñar a compartir la palabra de Dios. Porque con una palabra que tú y yo salga de nuestra lengua, podemos causar un incendio muy grande. Un incendio muy grande. ¿Quiénes se han encontrado en un momento a otro en un... bueno, mejor no digo esto, pero ¿quiénes han desatado un gran debate a raíz de que alguien dio una pequeña palabra? ¿Quiénes se han encontrado? Ok, a ver, hermano. Ahorita está ¿Tú? muchos debates. Lo que me quiero decir es que también tenemos que tener cuidado porque ahorita en los medios hay muchas mentiras y si no tenemos cuidado podemos estar repitiendo una mentira. Exactamente. Y en nosotros ser parte de una mentira nos vuelve mentirosos también. Claro. Entonces cuando nosotros propaguemos algo, sea religioso, sea secular, Claro. tenemos que tener mucho cuidado que esté fundamentado, que sea verdad. Claro, totalmente. Claro, ahora fíjense, si nuestra lengua crea un fuego en toda la iglesia, eso no contribuye al unidad. Es cierto, yo como joven, yo digo que la palabra tiene mucho poder, tanto positivo como negativo, Sí. incluso si no tiene que ver con el cristianismo, también en el mundo Claro. pasa. Claro. Sobre todo antes que supuestamente había unos escritores que podían convertir la verdad en mentira y la mentira en verdad. Incluso personas sin el poder de Dios. Ahora, ¿cómo se llama? Hay esa frase que dice, repite esta frase hasta que se... hasta que la se- mentira hasta que sea Ajá. verdad. Exactamente. Entonces, Sí. eso va con mucho en la vida, Sí. mucho con la persona. Hay que tener, hermanos, cuidado, porque esto es lo que la Biblia nos enseña a nosotros, especialmente porque no queremos que haya un fuego en la iglesia, que nos queme a todos, que no arda, sino más bien queremos ser motivadores o distribuidores de la unidad en la congregación. Amén, hermanos. Amén. Dios les bendiga, nos preparamos para el culto.